Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Del libro de los Hechos, capítulo 4. Mientras hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los detuvieron y como ya era tarde, los metieron en prisión hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe, y así la comunidad llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los letrados, también Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Al ver la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban. También sabían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: Juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos, por temor al pueblo que daba gloria a Dios por lo sucedido. El hombre beneficiado con la señal de la sanación tenía más de 40 años. Al verse libres, se reunieron con sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los letrados. Al oírlos, íntimamente unidos a una voz, oraron a Dios diciendo: Señor, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto contienen,
que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijiste: ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, Herodes y Poncio Pilato con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano y tu designio. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos. Se llenaron de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Un tal José, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Del libro de los Hechos, capítulo 5. Un tal Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una posesión, se quedó con parte del dinero, llevó lo restante y lo puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se adueñara de ti y mentiste al Espíritu Santo quedándote con parte del precio del campo? ¿No podías conservarlo? ¿O si lo vendías, no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y los que lo oyeron se atemorizaron. Fueron unos muchachos, lo cubrieron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo sucedido. Pedro le dirigió la palabra. Dime, ¿vendiste el campo en este precio? Sí, contestó. Pedro replicó: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los que han enterrado a tu marido están ya pisando el umbral de la puerta para llevarte también a ti. Al instante cayó muerta a sus pies. Entraron los muchachos y la encontraron muerta. La sacaron y la enterraron junto a su marido. Toda la iglesia y cuantos se enteraron quedaron llenos de temor. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón, pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iban agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se sanaban. Entonces, el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó: vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron al templo y se pusieron a enseñar. Entretanto, se presentó el sumo sacerdote con los suyos. Convocaron el consejo y a todo el senado del pueblo de Israel y enviaron gente a la cárcel para traerlos.
Cuando los guardias llegaron a la prisión, no los encontraron y volvieron con este informe. Encontramos la cárcel asegurada con cerrojos, los guardias de pie junto a la puerta. Abrimos y no encontramos a nadie adentro. Al oír el informe, el comisario del templo y los sumos sacerdotes quedaron desconcertados sin entender lo que había sucedido. En ese momento se presentó uno y anunció: «Los hombres que ustedes encarcelaron están en el templo instruyendo al pueblo». Entonces el comisario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían que el pueblo los apedrease. Los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó: «Les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre». Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él». Al oír estas cosas, se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: «Israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje, y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas, el Galileo, y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz, porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasara. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios». Le hicieron caso, llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos, sin haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías Jesús. Del libro de los Hechos, capítulo 6. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: «No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y esto, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén. Crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a algunos para que declararan haberlo oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrestaron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.